Descubierto en el aeropuerto, la emocionante historia del anillo del Chapo que cambió todo, era un día cualquiera en el pequeño pueblo de La Esperanza, donde las risas resonaban por las calles y la vida transcurría con el ritmo de las tradiciones. Javier, un joven de 25 años, viajaba al aeropuerto a recoger a su primo. Con su abuela, doña Rosa, siempre en su mente, recordaba las lecciones que ella le había enseñado: trabajar duro y ser honesto, valores que su familia veneraba. Aquel viaje, sin embargo, traería un cambio drástico en su vida. Mientras caminaba por la terminal, algo brillante atrapó su atención. Era un anillo deslumbrante, que reflejaba luces como si fuera un tesoro perdido. Con una mezcla de curiosidad y emoción, lo recogió. Pero cuando lo examinó de cerca, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su abuela siempre decía que las cosas valiosas a veces tenían un precio que no estaba relacionado con el oro. Ese anillo tenía una historia oscura vinculada al narcotráfico, y sin saberlo, ahora estaba conectado a algo mucho más grande que él. De regreso a La Esperanza, su corazón latía con fuerza. La emoción de su descubrimiento se torció en una sombra de ansiedad. El anillo no solo era aclamado por su belleza, estaba vinculado a un narcotraficante temido que lo quería de vuelta. Todo se complicó cuando hombres amenazantes comenzaron a acecharlo. Uno, con una cicatriz que cruzaba su rostro, le advirtió con una sonrisa siniestra que devolverlo sería su única opción. Javier se sintió atrapado, dividido entre el miedo por su vida y la tentadora idea de usar el anillo para cambiar su destino. Con el corazón en un puño, decidió acudir a la policía, buscando protección, tan confiado como un niño que lleva su primera bicicleta. Pero lo que encontró fue solo una trampa. En un giro inesperado, fue acusado de complicidad. La injusticia lo aplastó. Se encontraba en un laberinto sin salida, enfrentándose a miradas de desaprobación en su propio pueblo, luchando contra la discriminación que había crecido en la sombra de sus propios sueños. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. A medida que la situación se tornaba más oscura, el pueblo se unió en apoyo a Javier. La comunidad, siempre unida como una gran familia, sacó fuerza de donde no la había. Las voces de La Esperanza se hicieron eco de la lucha por la dignidad y la justicia que doña Rosa había defendido toda su vida. Enfrentaron a los hombres que acosaban a Javier, recordando que la verdadera riqueza no se medía por anillos, sino por el amor y el respeto que se tenían entre ellos. Pero todo estallaría en un momento donde el destino de Javier pendía de un hilo. Una revelación impactante sobre el anillo cambiaría su perspectiva. Enfrentando a esos hombres corruptos, la pregunta flotaba en el aire: ¿habrá justicia para él y su familia, o el anillo solo sería un símbolo de su sufrimiento? Todo se reduciría a un instante que definiría su vida y la de su comunidad. Javier miró al horizonte, la luz del sol poniente tiñendo el cielo de colores vibrantes que reflejaban la agitación en su corazón. Una mezcla de adrenalina y temor lo invadía mientras se preparaba para lo que estaba por venir. La revelación del anillo no solo era un simple giro, era un disparador de emociones que lo impulsaba a actuar. Su vida y la de su pueblo dependían de su siguiente decisión. La noche cayó sobre La Esperanza, y él se reunió con algunos miembros de la comunidad. El ambiente era más tenso que de costumbre. La pieza central de su conversación era el anillo y la historia que lo rodeaba, preguntándose cómo una joya podría llevar a la desgracia y la gloria a partes iguales. Doña Rosa siempre había hablado de la fuerza de la comunidad, y de cómo juntos podían enfrentar cualquier adversidad. Ahora, esa fuerza se manifestaba en murmullos de planificación entre sus vecinos. Javier, ¿y si el anillo tiene un mapa? Algo que indique dónde está escondido el dinero o las propiedades de ese narco, sugirió Clara, una amiga de la familia con una mirada decidida. Las palabras resonaron en su mente como campanas repicando en la distancia. La idea de que el anillo pudiera ser más que un simple símbolo de desdicha le dio un nuevo impulso. Se pusieron a trabajar. Javier recordó que su abuela siempre decía que las cosas más preciadas a menudo guardaban secretos. Comenzó a examinar el anillo con mayor atención, su brillo parecía más intenso bajo la luz de la lámpara.
Dando un giro en su mente, se preguntó si hubiese algo oculto en su diseño, algún grabado sutil que pudiera guiarlo hacia la verdad. Mientras tanto, los hombres cicatrizados acechaban. Sabían que el anillo había sido encontrado, y su furia era palpable. Comenzaron a moverse por el pueblo, sembrando miedo y desconfianza. La comunidad, sin embargo, estaba unida. Más de una vez, se reunieron todos en la plaza, armados con antorchas y gritos de resistencia. Declaraban que no dejarían que el miedo gobernara sus vidas una noche. Mientras revisaban el anillo nuevamente, Clara notó un ligero relieve en uno de los lados. «Mira esto», exclamó, señalando con su dedo. Podría ser un mapa. Con manos temblorosas, Javier se acercó y comenzó a frotar con un paño suave, revelando símbolos que parecían antiguos. Convertido en un puzzle, el anillo se transformó en la pieza clave de una historia que él no sabía que estaba destinado a descubrir. Con una mezcla de esperanza y temor latente, Javier empezó a comprender que debía tomar una decisión. Utilizar el anillo para salvar a su pueblo o arriesgarse a perderlo todo. La presión crecía. No solo era su vida lo que estaba en juego, el destino de todos en la esperanza dependía de su valentía. Al día siguiente, Javier se propuso confrontar a los hombres con la información que había descubierto. La idea se apoderó de él: si el anillo era la clave para desmantelar la red criminal, necesitaba actuar rápido antes de que fuese demasiado tarde. Sin embargo, una sombra de duda lo acechaba. ¿Cuántas vidas estaría dispuesto a arriesgar por la suya? En ese instante, se dio cuenta de que la respuesta a su dilema estaba no solo en el anillo, sino también en su conexión con su comunidad. La esperanza comenzaba a fluir en él, pero un nuevo dilema pronto se empujaba a la luz, un giro inesperado que lo llevaría a enfrentar su mayor miedo. ¿Dónde estaba ahora su primo? La última vez que lo vio, él también había recogido un anillo de la terminal. ¿Sería el anillo que cambió su vida o un objeto que lo había puesto en el mismo camino del peligro? Javier, sintiendo la presión del tiempo y la urgencia de actuar, finalizó el día con una decisión. Al amanecer, se prepararía para lo que vendría, una incertidumbre que no solo amenazaba su vida, sino que prometía la revelación de un secreto aún más profundo que cambiaría su destino para siempre. El sol despuntó en el horizonte, llenando de luz el cielo y con ello el corazón de Javier, que latía frenético mientras una mezcla de determinación y ansiedad se apoderaba de él. Decidido a encontrar a su primo, supo que el día de hoy sería un camino lleno de sorpresas, unas más agradables que otras. Por primera vez en mucho tiempo, la esperanza parecía vibrar con una energía renovada. Javier salió de su casa, cruzando el patio con pasos firmes. Estaba decidido a recorrer cada rincón, preguntar a cada conocido. Juntos, tenían que desentrañar el misterio del anillo, que podía ser su salvación y su perdición al mismo tiempo. La gente comenzaba su día, y en cada saludo, en cada intercambio de miradas, sentía el eco de la unidad que había renacido entre ellos. Pensando en su primo, sintió una punzada de nostalgia. Ellos habían compartido tantas aventuras en la infancia, riendo y soñando sin ningún peso sobre los hombros. Pero ese sueño ahora estaba hinchado de peligros. Se dirigió al mercado, un lugar central donde la comunidad solía reunirse. Mientras avanzaba, divisó a su amigo Marcos, un pescador de mirada astuta. «Marcos, ¿has visto a Miguel?», preguntó Javier, con el corazón en un puño. Marcos hizo una pausa, frunciendo el ceño. «No desde que me ayudó con la red. Pero he oído rumores, hay unos tipos preguntando por él». Gente peligrosa. La mención de gente peligrosa hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Javier. Su instinto le decía que su primo estaba en problemas, pero no podía permitirse el miedo. No podía. Tenía que actuar. Con renovada urgencia, Javier habló con doña Rosa, la anciana del barrio, que siempre tenía un oído atento a los rumores. «Él tiene que haber pasado por aquí». «No puedo dejar que algo le pase, doña Rosa», dijo. «Los chismes vuelan rápido, hijo». Alguien mencionó que lo vieron cerca del viejo taller de don Alberto. «Ve allí, y ten cuidado». «La sombra de los hombres cicatrizados se alarga», advirtió doña Rosa, su voz temblando con preocupación. Con esa información en mente, se dirigió hacia el taller, con la sensación de que el tiempo se le escapaba. El camino estaba lleno de memorias, risas infantiles resonando en sus oídos. Sin embargo, un peso ahora pesaba sobre sus hombros, el futuro de su pueblo y de su familia. Al llegar, la puerta chirrió ominosamente, y el lugar estaba más desordenado de lo habitual. Las sombras arrojadas por las herramientas oxidadas creaban un ambiente sombrío.
Javier avanzó con cautela, cada paso lo acercaba más a la verdad. De pronto, un sonido sutil captó su atención. Una conversación, voces apretadas por la tensión. Así que el anillo está en manos del chico ese. No podemos permitir que descubra más, dijo una voz grave y desconocida. Javier contuvo el aliento. Esa voz le heló la sangre. Sin tiempo que perder, se escondió detrás de una pila de latas viejas, intentando escuchar sin ser descubierto. Lo que escuchó le hizo el corazón latir más rápido. Hablaban del anillo y de un nuevo plan que podría cambiarlo todo para el pueblo. Decían que había algo más en juego que solo una joya olvidada. Era un secreto que podría traer más problemas que soluciones. Y lo que era peor, Miguel estaba involucrado en todo. Sus pensamientos se entrelazaron con la desesperación. ¿Qué estaba haciendo su primo? ¿Cómo estaba conectado con esas sombras? Javier tuvo que salir de allí y acto seguido, decidió poner en marcha un plan que involucrara a todo el pueblo. Con el anillo como símbolo de su unidad, sentía que la comunidad podría enfrentar esos peligros. Mientras preparaba su estrategia, su corazón se retorcía. El tiempo corría, y sabía que cada minuto contaba. La esperanza estaba ahí, pero junto a ella, una conciencia amarga de lo que podría perder. ¿Sería su primo el próximo objetivo? La lucha no estaba solo en encontrarlo, sino también en proteger lo que amaba. Al dar un paso hacia el futuro, se preguntó si sería demasiado tarde. La sombra acechaba, y la respuesta estaba en sus manos. ¿Podría Javier soportar la carga del anillo y la confianza de su pueblo, o todo se desmoronaría antes de que pudiera desatar el verdadero poder que venía con su descubrimiento? Javier tomó una respiración honda, sintiendo el aire frío de la mañana recorrer sus pulmones como un recordatorio de la urgencia que lo impulsaba. Sabía que no podía actuar solo. Necesitaba aliados, no solo por Miguel, sino por la seguridad de la esperanza. Con el corazón apretado, se dirigió a la plaza central, donde había gente reunida. Al llegar, se encontró con un grupo de hombres y mujeres que charlaban animadamente en torno a un pequeño mercado de frutas y verduras. Javier alzó la voz, intentando captar su atención. «Amigos. Necesito que me escuchen», gritó, interrumpiendo las conversaciones. Los rostros se volvieron hacia él, algunos con curiosidad, otros con preocupaciones visibles. Algo está pasando. Miguel está en peligro. He escuchado a unos hombres que buscan un anillo que puede cambiar todo para nuestro pueblo, continuó, sus ojos fijos en cada uno de ellos. Silencio. Solo el sonido del viento rompiendo la tensión. María, una mujer mayor que siempre había sido una figura matriarcal en la comunidad, fue la primera en romper la quietud. ¿Estás seguro de lo que dices, Javier? Ese anillo tiene historia. No es solo una joya. Lo sé, respondió Javier, sintiendo como la presión aumentaba. Pero necesitamos unirnos y proteger a Miguel. No están solo interesados en el anillo. Hay algo más peligroso detrás de esto. Poco a poco, las voces comenzaron a surgir. La preocupación se convirtió en murmullos, opiniones cruzadas incluso, en dudas. Javier sentía que su pecho ardía de emoción mientras escuchaba a sus vecinos debatir. Había un fuego en el aire, una chispa de esperanza que podía encender la voluntad de la comunidad. «Podemos formar un grupo de búsqueda», propuso Ricardo, un joven conocido por su valentía. «Si todos estamos juntos, podrán ver que somos más fuertes». «No podemos dejar que el miedo nos divida». Las palabras de Ricardo resonaron y pronto se convirtió en un eco en los corazones de los presentes. Javier vio cómo el miedo se transformaba en determinación. Esa era la clave, la unión. «Nos dividiremos en pequeños grupos», sugirió Javier, sintiendo cómo la energía de la plaza empezaba a moverse. «Uno se queda aquí, alertando a otros si sucede algo. Otro buscará a Miguel, y así podremos abarcar más terreno». Con un plan emergente, los grupos comenzaron a formarse. Había un espíritu renovado, la misma energía que una vez había dado vida a sus risas infantiles. Javier sintió una calidez recorrer su pecho, un destello de esperanza iluminando la obscuridad que amenazaba con envolverlos. Mientras discutían entre ellos, Javier no podía evitar pensar en el anillo. ¿Qué tipo de poder tenía? Había algo más que solo su valor material. ¿Era un símbolo o un arma? Esa cuestión le atormentaba, pero un pensamiento más fuerte se abría paso: si todos estaban comprometidos,
podían afrontar cualquier desafío. Finalmente, la plaza quedó dividida en pequeños grupos. Era hora de desandar el camino que lo había llevado aquí. Javier tomó un momento para mirar a su alrededor. La esperanza brillaba en los ojos de aquellos que estaba aprendiendo a llamar sus aliados. Justo cuando un mar de determinación se apoderaba de la plaza, un estruendo resonó, sacudiendo el aire, un estruendo que hacía eco en las paredes de la esperanza. Javier miró hacia la vía principal, donde un grupo de hombres, todos con miradas peligrosas, se acercaban rápidamente. Eran los mismos cuya voz había escuchado en el taller. El pálpito de su corazón se aceleró mientras comprendía que el tiempo se había acabado. «¡Prepárense!», gritó, dejando que la urgencia de su voz sacudiera a todos y empujara sus cuerpos a la acción. Lo que había comenzado como una búsqueda por su primo, ahora se convertía en una lucha por la supervivencia del pueblo del Anillo, que había mantenido su secreto por tanto tiempo, estaba a punto de revelar su verdadero poder. Pero, ¿sería suficiente para proteger lo que amaban? La sombra se había movido, y lo que traían consigo cambiaría sus vidas para siempre. Javier sintió como el tiempo se detenía mientras los hombres se acercaban, sus pasos resonando como truenos en el aire tenso de la mañana. Había algo en su forma de caminar, una confianza en su letalidad que heló la sangre de Javier. No eran simples matones, eran cazadores que seguían el rastro de un tesoro, de un poder que podrían utilizar para destruir todo lo que amaban. «¡Formen filas!», gritó Javier, sintiendo como su voz se elevaba por encima del bullicio del pánico que comenzaba a ascender en la plaza. Las caras de sus amigos se tornaron serias, llenas de una mezcla de determinación y miedo. La voz de la comunidad vibraba, cada uno dispuestos a luchar, el instinto de protección floreciendo entre ellos. Los hombres de miradas peligrosas comenzaron a rodear la plaza mientras su líder, un tipo robusto con una cicatriz que cruzaba su mejilla, caminaba hacia adelante con arrogancia. «Estamos aquí por el anillo», declaró, su tono resonando como un eco oscuro. «Así que, mejor hagan lo que les decimos». Javier sintió que su estómago se apretaba. No podía dejar que el miedo paralizara a su gente. «No. La esperanza no se rendirá tan fácilmente», respondió, su voz firme. «No saben con quién se están metiendo». En ese momento, el grupo a su lado, liderado por Ricardo, se alineó tras Javier. «No se irán sin luchar», se unió María, levantando un viejo palo como si fuera una espada. La comunidad estalló en murmullos de apoyo y determinación. Las palabras de Javier resonaban en sus corazones. «Este es nuestro hogar», gritó. «No vamos a dejar que lo destruyan. Juntos, somos más fuertes que cualquier amenaza». El líder de los hombres sonrió con desprecio, como si se estuviera divirtiendo. «¿De verdad creen que pueden defenderse de nosotros? Mírenlos. Son solo campesinos», pero Javier sabía que había una fuerza en la unión de su comunidad. La esperanza brillaba en sus ojos, y esa mañana, el coraje se convertía en su escudo. «No somos solo campesinos. Somos familia. Lucharemos por cada rincón de la esperanza», gritó. Esa última frase resonó, transformando el miedo en acción. Los hombres de Javier comenzaron a avanzar, levantando los brazos y preparándose para el combate. En un instante, el aire se llenó de gritos y movimientos. Los hombres forasteros, sorprendidos por la resistencia, no parecían esperar tal valentía. Un primer enfrentamiento estalló, y Javier se encontró luchando codo a codo con María y Ricardo. Era como si una poderosa fuerza los uniera, un fuego que ardía en sus corazones. Mientras se movía entre los golpes y empujones, Javier no podía dejar de pensar en Miguel. ¿Dónde estaba? ¿Estaría bien? Esa pregunta lo guiaba, desde siempre. Su mente se centró en la defensa de los suyos, en proteger no solo a su primo, sino a un pueblo entero. Las sombras del conflicto comenzaron a diluirse ante el resplandor de la esperanza. Cada uno de los habitantes se sentía más fuerte, su unidad fortaleciéndose con cada golpe defendido. Pero, en medio del caos, una figura emergió detrás de la pelea. Era un hombre encapuchado, observando, como si estuviera esperando el momento oportuno para actuar. Su presencia inquietó a Javier, algo en su postura era perturbador. «¡Cuidado!», gritó, pero era demasiado tarde. El encapuchado se movió con una velocidad asombrosa, lanzándose directamente hacia el líder de los hombres amenazantes. La plaza estalló en un murmullo. ¿Quién era? ¿Era amigo o enemigo?
Javier sintió que la adrenalina recorría su cuerpo mientras contemplaba el giro inesperado de los acontecimientos. La lucha podría estar tomando un rumbo que nadie había anticipado. Esto no ha terminado, pensó, con el corazón latiéndole con fuerza. La mañana prometía ser mucho más complicada de lo que había imaginado, y el destino de la esperanza pendía de un hilo. Mientras el encapuchado se lanzaba a la pelea, un nuevo eco de incertidumbre parecía sacudir el aire. ¿Quién era realmente? ¿Y qué secretos traía consigo? Javier sabía que tenía que descubrir la verdad, antes de que fuera demasiado tarde. El caos estalló en la plaza mientras el encapuchado se enfrentaba al líder de los matones. La adrenalina electrizaba el aire, y Javier sintió como su corazón latía con fuerza. Entre los gritos de su gente y el sonido de los golpes, el tiempo parecía moverse a otro ritmo, como una danza mortal que cambiaba con cada instante. El encapuchado, ágil y preciso, movía su cuerpo en una especie de coreografía brutal, esquivando golpes y contraatacando con una sorprendente ferocidad. Javier observaba, asombrado, mientras el extraño desafiaba a la muerte en cada movimiento. Pero, ¿quién era realmente? ¿Un aliado o un nuevo enemigo? Esa incógnita lo llenaba de inquietud. Javier, cuidado, gritó Ricardo, rompiendo el trance de su pensamiento. Javier apenas tuvo tiempo de girarse. Un matón se lanzó hacia él, pero con una rápida maniobra, logró derribarlo al suelo. Gracias, amigo, dijo Javier, con el aliento entrecortado. Su mirada se desplazó nuevamente hacia el encapuchado. A pesar de la confusión, había algo en el que parecía familiar. Los combatientes caían a su alrededor, y la plaza se había convertido en un campo de batalla. ¡Aguanten!, gritaba Javier, tratando de mantener el ánimo entre su gente. Era una lucha desigual, pero la fuerza de la comunidad era inexpugnable. María, aún con su palo en mano, luchaba a su lado. No podemos rendirnos. Este es nuestro hogar. Siempre lo será. Decía, y cada palabra le daba a Javier el coraje necesario para seguir adelante. El líder de los hombres, furioso por la llegada del encapuchado, empezaba a perder la calma. Atrápenlo. No dejen que se escape, ordenó, señalando al extraño. Era una pelea a muchos frentes. De repente, un grito desgarrador resonó. Era Ana, una amiga de Javier, que había caído al suelo, atrapada entre dos matones. Algo dentro de él se rompió. Sin pensarlo, corrió hacia ella. Ana, gritó, mientras la desesperación lo inundaba. Con un golpe bien colocado, logró despejar el camino, liberando a su amiga del agarre. Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, Javier, murmuró, aferrándose a él. En ese instante, algo más fuerte que el miedo lo llenó. La defensa de su hogar no era solo una lucha por un anillo, era por cada sonrisa, cada risa, cada recuerdo construido en la comunidad. Por un momento, la pelea se detuvo. Todos los ojos se volvieron hacia el encapuchado, que había logrado derribar a varios hombres, mostrando una conexión con el entorno que dejó a todos asombrados. Su concentración y velocidad lo convertían en un verdadero huracán en medio del caos. Era como si él también luchara por algo, por descubrir su propio camino. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando el encapuchado finalmente se volvió hacia él. Su rostro, parcialmente cubierto, reveló una mirada determinada y profunda y de repente, una chispa de reconocimiento iluminó a Javier. Miguel, exclamó involuntariamente. El encapuchado, ahora revelando su identidad, pareció congelarse un instante. La confusión reinó en la plaza, un silencio inesperado llenó el aire. Había perdido a Miguel hace tanto tiempo, pero su primo estaba de vuelta, y la revelación dejó a Javier sin aliento. Lo siento, primo. Vine a ayudar, dijo Miguel, su voz sonando un poco sombría, pero llena de determinación. En ese mismo instante, el líder de los forasteros, herido en su orgullo, avanzó con más violencia. Esto se acabó. Ustedes no saben con quién están tratando, rugió. Pero la comunidad, unida y con nueva energía, no dio un paso atrás. El aire estaba cargado de una nueva tensión. Miguel había regresado, y con él, un nuevo retador estaba listo para entrar en la lucha. Esto no acaba aquí, pensó Javier, con la fuerza de su familia y su pueblo en su corazón. Pero la batalla apenas comenzaba, y aún había muchas preguntas que responder. ¿Qué secretos había traído Miguel consigo?
¿Y qué otras amenazas se cernían sobre ellos? Mientras las sombras comenzaban a rodear la plaza, Javier entendía que el verdadero desafío apenas estaba por comenzar. Miguel se lanzó hacia el líder de los matones, su mirada contenía una mezcla de furia y determinación. Javier no podía apartar la vista de su primo, quien había regresado inesperadamente, como un relámpago en la tormenta. «Cuidado», Miguel gritó, pero la advertencia llegó demasiado tarde. El líder, furioso, se abalanzó hacia él con su puño en alto, los segundos se sintieron como eternidades mientras el impacto se acercaba. Pero, con un movimiento hábil que dejó a todos boquiabiertos, Miguel esquivó el golpe y respondía con un golpe directo que hizo tambalear al matón. La plaza estalló en vítores. Esa conexión entre ambos primos les otorgó una energía renovada. «Vamos, familia. Es nuestro momento», vociferó Javier, mientras miraba a los que aún estaban de pie a su alrededor. La sangre empezaba a hervir dentro de él. Cada golpe que asestaban, cada grito de valentía que se escuchaba, era un recordatorio de lo que tenían que proteger, su hogar, su comunidad, su historia. La pelea continuó, y poco a poco, Javier comenzó a recordar por qué había luchado toda su vida en ese lugar. No solo era por su gente, sino también por las historias que cada rincón de la plaza guardaba, cada ladrillo lleno de risas y lágrimas. Era lugar de celebraciones y de vida. «No se rindan», gritaba María mientras luchaba contra un matón, golpeando con furia sin pensar en sí misma. Su espíritu valiente inspiraba a otros a levantarse, a no retroceder. Javier corrió hacia Miguel, quien estaba de pie, viendo la escena general con una mirada intensa. «¿Qué pasó contigo, primo?» «Te necesitamos aquí», le dijo mientras se mantenían de pie, hombro con hombro, enfrentando la tormenta. «Después de que desaparecí», comenzó Miguel, de manera tensa, sin desviar la vista del combate. «He visto cosas horribles, Javier. Pero he aprendido mucho. No podré volver a ser el mismo, y no sé cómo enfrentar esto sin más heridas». Su voz se apagó, se notaba la angustia en su corazón. «Concéntrate», le respondió Javier, notando cómo el miedo comenzaba a apoderarse de Miguel. «Este no es el momento para titubear. Estamos juntos en esto y siempre lo estaremos». Miguel asintió, sus ojos resplandecieron con determinación. «Tienes razón. Vamos a luchar por esto, por nuestro hogar». Justo entonces, el líder de los matones levantó la mirada furiosa hacia ellos, buscando venganza. Se lanzó adelante, dispuesto a acabar con lo que había empezado. Pero antes de que pudiera acercarse, un grupo de vecinos, armados con lo que tenían, se unieron a la lucha. Era una balanza que comenzaba a equilibrarse. Desde el fondo de la plaza, Javier vio a sus viejos amigos sumándose al frente de batalla, como escuderos en su cuento. La comunidad estaba renaciendo, y ese latido, ese pulso compartido, les daba fuerza. «A por ellos», gritó, generando un aluvión de ánimo. Sin embargo, Javier sabía que la batalla no era solo física. Había algo más profundo en juego, algo que sus familias aún no comprendían. Miguel lo miró, como si leyera sus pensamientos. «Tú has estado ahí, no solo luchando en el mundo, ¿verdad?» «No, Miguel, esto es más que una pelea», contestó Javier con seriedad, mientras el caos continuaba a su alrededor. «Es sobre secretos escondidos que necesitamos descubrir, la verdad detrás de lo que realmente está pasando». Miguel frunció el ceño, una sombra de preocupación cruzando su rostro. «Entonces, ¿por eso volví?» «Para enfrentar un enemigo que no conocemos exacto», asintió Javier. De pronto, un estruendo retumbó en la plaza, y las luces parpadeantes de un vehículo comenzaron a iluminar el panorama. Una camioneta apareció por la calle principal, y de su interior una figura oscura salió, envuelta por las sombras. El aire se volvió eléctrico. Javier se acercó, el corazón acelerado. La batalla apenas empezaba, y nuevas preguntas comenzaban a surgir en su mente. ¿Quién era esa figura? ¿Qué nuevo nivel de peligro traía consigo? La tensión aumentó en el ambiente, mientras el encapuchado a su lado, ahora conocido como Miguel, se mantenía listo, dispuesto a convertirse en el baluarte de su familia. El enemigo oculto estaba a punto de revelarse y con él, un caos aún más profundo. La figura oscura se perfilaba contra la luz de la camioneta, y el rostro oculto bajo la capucha era un misterio que abrió una grieta en el ánimo de todos. Javier sintió como su estómago se encogía. ¿Quién era aquella persona que había llegado en el momento más crítico de la batalla? Se hizo un silencio tenso,
Como si todo el mundo dentro de la plaza esperara la revelación, Miguel giró la cabeza hacia Javier. No sé si deberíamos acercarnos, podría ser una trampa. Su voz temblaba un poco, pero sabía que su primo tenía razón. La inquietud era palpable, había más en juego que solo esta lucha física. Javier hizo un gesto con la mano, tratando de calmarlo. No, tenemos que entender quién es. Tal vez traiga respuestas. Necesitamos a alguien en quien confiar. La figura se acercó lentamente, con paso firme. Su sombra se estiraba en el suelo, y cada paso parecía pesar una tonelada. Cuando finalmente se detuvo, se quitó la capucha, revelando una cara familiar que dejó a todos boquiabiertos. Era Valentina, una amiga de la infancia que todos creían que había abandonado el barrio. Su mirada ardía con una mezcla de dolor y determinación. Javier Miguel, su voz resonó clara en el aire. Lo siento por la espera. Ha sido un camino peligroso, pero estoy aquí para ayudarles. La sorpresa se transformó en confusión. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Dónde has estado?, preguntó Javier, incapaz de contenerse. Ella hizo una pausa, respirando hondo, como si cada palabra pesara. La verdad es más compleja de lo que piensan. Tras mi partida, me involucré en una red que investiga a los grupos de poder detrás del caos que viven en el barrio. Y ahora, ellos han llegado a nosotros. La declaración cayó en la plaza como una bomba, y la lucha se redujo a un murmullo de inquietud. Los matones aprovecharon la distracción, pero Miguel, aferrándose a la esperanza que brotaba en su corazón, se dio un paso al frente. Entonces tú sabes de lo que estamos tratando de luchar, ¿verdad? ¿Qué demonios está pasando? Hay algo mucho más grande que estos matones. Su líder es solo una marioneta. Detrás de él hay personas que quieren destruir lo que queda de nuestra comunidad. Y necesito su ayuda para detenerlo antes de que sea demasiado tarde, respondió Valentina. Con su mirada fija y decidida, la plaza estalló en murmullos y cada persona que había estado luchando ahora enfrentaba una peligrosa verdad. Mientras la rabia de la batalla disminuía, brotaron nuevas preguntas entre ellos. Javier sintió que todo su ser se desbordaba con un objetivo nuevo: descubrir esa sombra oscura que envolvía sus vidas. ¿Qué necesitamos hacer?, preguntó María, acercándose valiente, una chispa de fervor resplandecía en sus ojos. Primero, necesitamos identificar a sus cómplices y desmantelar la red que han tejido. Pero requerimos más que solo fuerza. Necesitamos estrategia y coraje. Y lo más importante, necesitamos unir a todos. Sin la comunidad, no seremos nada, explicó Valentina. Sin embargo, en medio del fervor, el eco de la camioneta aún retumbaba en sus corazones, como un recordatorio de que el peligro no había desaparecido. Una sombra se movió detrás del grupo de matones caídos. Javier se volvió hacia Miguel, y el miedo palpable los hizo temblar. «¿Y si ya no estamos a salvo?», dijo Miguel, sintiendo que el caos estaba a punto de reanudarse. De repente, un grito desgarrador cortó el aire, y todos se giraron para ver qué pasaba. La figura encapuchada se lanzó nuevamente hacia la plaza, pero esta vez con un semblante ansioso, como si trajera un mensaje vital. Estaba claro, incluso con un nuevo aliado, el camino hacia la verdad y la salvación estaba lleno de peligros aún no imaginados. ¿Estaba la comunidad lista para la próxima batalla? O el verdadero enemigo, aquel que los había mantenido en la oscuridad, pronto se revelaría. El tiempo se volvió a detener mientras todos esperaban la revelación impactante que podría cambiar todo de nuevo. El aliento se cortó en la plaza. La figura encapuchada se detuvo bruscamente frente a Valentina, y su rostro, aunque los rasgos eran difíciles de discernir, emanaba una desesperación palpable. Era un hombre de estatura media, con ojos que brillaban bajo la tenue luz. «Valentina, no tienes idea de lo que está en juego», exclamó, su voz temblando con la urgencia de sus palabras. «¿Quién eres tú?», preguntó Javier, posicionándose entre Valentina y el extraño. «Soy Andrés, un amigo, pero no el tipo de amigo que han conocido. He estado adentrándome en sus planes. Lo que he descubierto es aterrador», respondió, mirando atentamente a cada rostro presente. «El líder de la banda, él sabe que estás aquí y que has vuelto. Ya está preparando un ataque». La tensión aumentó como una marea oscura. La amenaza era real, no era solo una película que sucedía en la distancia. Valentina dio un paso adelante, su expresión determinada. «¿Qué sabes de él? ¿Qué planes tienen?».
Andrés se pasó la mano por la frente sudorosa. Tienen un arsenal, un colegio abandonado donde esconden sus armas. No solo quieren acabar con vosotros, tienen otros objetivos más grandes, y están dispuestos a hacer lo que sea necesario. Miguel se giró a Javier con una mezcla de temor y rabia. Esto es más grave de lo que pensábamos. No solo tenemos que luchar contra matones, están organizados. ¿Qué vamos a hacer? Primero, debemos unir fuerzas, afirmó Valentina, alzando la voz. No podemos permitir que nos dividan. Necesitamos todo el barrio aquí, todos los que crean en nuestra causa. ¿Quién está dispuesto a luchar por su hogar? A levantar la voz de una vez por todas. Esa llamada resonó entre los presentes y poco a poco, los murmullos se transformaron en afirmaciones. Los ojos de Javier se iluminaban con la promesa de la lucha, un fuego resplandeciente de determinación que con cada respuesta se volvía más fuerte. Pero en medio de la euforia, el eco de un grito en la distancia hizo que todos se callaran. Un grupo de matones con camisas negras emergió de las sombras, su número abrumador. Llevaban palos y una mirada amenazante. ¿Qué está pasando aquí? No deben estar hablando de resistencia. Este es nuestro barrio, y todos deben rendirse. El líder, un hombre robusto con cicatrices en la cara, avanzó hacia adelante. El miedo se encendió en el pecho de Javier, pero Valentina no retrocedió. Ya no más. La comunidad se unirá y luchará contra ustedes. Exacto, dijo María, alzando la voz y empujando a Javier hacia atrás. No tenemos miedo de ustedes. Ustedes son los que deben temer. Pero el líder de los matones solo rió con desdén. Crean lo que quieran, pero no hay forma de que logren algo. Siempre estaré un paso adelante. Y ahora, sufrirán las consecuencias de desafiarme. Se giró y dio una señal. Los matones empezaron a acercarse, confiados, listos para lo que su líder había ordenado. La tensión se disparó nuevamente. Javier sintió su corazón latir en sus oídos mientras miraba a su alrededor, buscando cualquier pista de cómo lograr sobrevivir esta amenaza. «Aguanten», gritó Valentina, su voz resonando en su pecho como un tambor. «Recuerden por qué estamos aquí, luchando no solo por nosotros, sino por todos los que se sientan impotentes en este barrio. No dejaremos que nos silencien». El ambiente se electrificó. La comunidad, unida por un mismo deseo de justicia, empezó a agitarse. Cada uno estaba dispuesto a luchar. Pero, al mismo tiempo, Javier sintió como la amenaza se cernía sobre ellos como una tormenta. Las sombras de los matones se acercaron, y con un movimiento rápido, Andrés dio un paso al frente. «Hay algo más», dijo con un tono más grave. «El ataque no es solo físico. Están detrás de algo que puede destruir no solo este barrio, sino también a todos los que hemos llevado con nosotros en esta lucha». Las palabras flotaron en el aire, pesadas y ominosas, como gotas de agua antes de una tormenta. La plaza estaba lista para el siguiente movimiento en un juego peligroso, una batalla que apenas estaba comenzando. «¿Qué? ¿Es eso de lo que hablas?», interrogó Javier, sintiendo el sudor frío correr por su frente. Andrés respiró hondo, como si estuviera enfrentándose a sus propios demonios. «El anillo del Chapo. Está aquí, en la ciudad. Y si ellos lo obtienen, será el final». Una ola de horror recorrió a todos mientras la realidad de lo que estaba en juego se hacía evidente. ¿Estaba su comunidad realmente lista para enfrentarse a un enemigo que los había acechado por tanto tiempo, uno que tenía un poder tan devastador? La lucha por la vida del barrio apenas comenzaba, y la verdad podría ser su mayor enemigo. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de un profundo naranja, reflejando la batalla interna que cada uno sentía. Javier, Miguel y Valentina se unieron alrededor del grupo, rodeados por amigos y vecinos que miraban con determinación. Era un momento crucial. Habían estado luchando entre sombras, y ahora la verdad se presentaba brillante y peligrosa como el mismo anillo que había desencadenado todo. Si el anillo realmente está en su poder, tenemos que actuar rápido. No podemos permitir que ellos lo descubran, afirmó Valentina, su voz llena de urgencia. Todos asintieron, sintiendo el peso de la responsabilidad. La lucha ya no era solo por sus propias vidas, sino por el futuro del pueblo. Mientras los matones se aproximaron, cada uno de los integrantes de la comunidad respiró hondo, su aliento formando una burbuja de valentía. «Debemos distraerlos y reunir a todos en la plaza», dijo Javier, su mirada firme. «Si lo hacemos juntos,
podremos enfrentarlos. El grupo asintió, y se dividieron en varias direcciones, creando caos y dudas entre los forasteros. Gritos de desafío resonaron. María, con su espíritu valiente, levantó un palo, mientras otros lo seguían armados con lo que tenían, listos para resistir. El líder de los matones, con su cicatriz habitual, se acercó, empapado de arrogancia. ¿De verdad creen que pueden detenernos con esos palos? Esto es un juego que nunca podrán ganar, se burló. Pero Javier, recordando la fuerza de su abuela, gritó, la esperanza no se rinde. No somos solo campesinos, somos familia. El enfrentamiento estalló. El aire vibraba con la adrenalina de la batalla. La plaza se convirtió en un caos controlado. Cada golpe resonaba como un eco de sueños compartidos, el clamor de la esperanza alzándose contra la injusticia. Javier luchaba al lado de Miguel, sintiendo la conexión que siempre los había unido, una fuerza renovada que fluía entre ellos. De repente, un disparo cortó el aire. Las balas eran una advertencia. Todos se detuvieron, la tensión palpable. Retrocedan, gritó Valentina, pero ya era tarde. La comunidad se dispersó, buscando refugio, y Javier sintió que el mundo se le desmoronaba. Perderían lo que tanto habían luchado para preservar. Sin embargo, Miguel, con su mirada decidida, se adelantó. No podemos dejar que nos dividan. Luchamos juntos, hasta el final. Javier miró a su primo y sintió el calor de la esperanza emerger de entre la desesperación. Corrieron hacia Valentina, quien luchaba contra uno de los matones. ¡Vamos!, gritaron, y se lanzaron a ayudarla. Fue un torbellino de acción. Con cada golpe, cada intento de proteger a los suyos, sabían que no solo luchaban por la esperanza, sino por escucharse, por sostener la voz de quienes ya no estaban. Con cada movimiento, un recuerdo de infancia pasaba como una sombra, balones de fútbol, risas, y la calidez de la abuela Rosa llenaban su mente. La batalla comenzó a tornarse en favor de la comunidad. Uno a uno, los matones fueron retrocediendo, sorprendidos por la intensidad de la resistencia. No somos menos que ustedes. Luchamos por nuestro hogar, gritó Javier con todas sus fuerzas, pero el líder de los matones, a pesar de la derrota evidente, no estaba dispuesto a rendirse. Esto no ha acabado, rugió, mientras se dirigía hacia el enlace más fuerte de la comunidad, el anillo que había empezado todo. Dame el anillo, y te prometo que solo terminará la pelea. Javier, que había estado incluso dispuesto a rendirse, sintió una furia encenderse en su interior. No lo tendrás, gritó, levantando el anillo que aún llevaba colgado. Este anillo representa más que un simple objeto. Es el símbolo de nuestra unidad, de cada sacrificio que hemos hecho. Ante sus palabras, los murmullos de la comunidad crecieron, finalmente tomando un tono unificado. No lo entregaremos. Resonó en la plaza, combinando la fuerza de cada voz, y en ese instante, una transformación visible se dio en el pueblo. La comunidad fue un faro, brillando con fuerza frente a la oscuridad de la amenaza. Con un último esfuerzo, unieron sus fuerzas y lanzaron un grito imparable. Los matones, desbordados por la fuerza colectiva, comenzaron a retroceder, retirándose en confusión y miedo. Cuando el silencio se instaló, Javier soltó un suspiro calmo. Lo que había comenzado como un simple viaje al aeropuerto había transformado su vida y la de su comunidad para siempre. Se miró a su alrededor, sonriendo al ver a Miguel, Valentina y sus vecinos juntos, finalmente unidos. No hemos hecho solo una batalla. Hoy reafirmamos nuestra herencia, nuestra unión, dijo Javier, mientras el sol se desvanecía en el horizonte. La lucha había dejado marcas, pero al final había florecido una promesa: el amor y el respeto superarían cualquier adversidad. Era el momento de reconstruir. La esperanza se uniría a la valentía, y juntos construirían un futuro que honraría las enseñanzas de Doña Rosa. Serían recordados no solo como luchadores, sino como héroes de su propia historia. Así, la esperanza navega rumbo al amanecer de un nuevo capítulo. Pero susurros aún se sienten en el aire, dejando claro que el camino por delante está lleno de desafíos. ¿Estás listo tú también para luchar por lo que amas? Si quieres seguir siendo parte de estas historias inspiradoras, necesitas suscribirte ahora. No te pierdas el próximo capítulo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus pensamientos sobre esta transformación. Comparte este vídeo instantáneamente con 5 amigos que necesiten ver cómo la comunidad se une. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.